Ta madre. Tal el humor de. El humor del estado peruano ya no es tan como antes. A ver, pues esto. Vuelvo y repito, ¿por qué todo lo que reaccionamos en este canal tiene que ser siempre raro, perturbador, de horror? O sea, no me quejo, no, gracias chicas, de hecho, por mandarme estos videos, pero ¿por qué todo tiene que tener la connotación rara, perturbadora, de terror? Halloween ya pasó, por Dios. Podemos reaccionar a más cosas, ¿sabes? Ah, la madre. Pero en serio, ¿por qué siempre este tipo de contenido? Bueno, ya, vamos. Las 25 teorías conspiratorias más extrañas de la historia. Una llegada falsa a la Luna, energía gratuita negada a la población, misterios y secretos revelados en los billetes de dólar. Son muchas e Nos interesantes volvimos las creencias conspiranoicos. conspirativas, las cuales ganan tracción y alcance gracias a las redes sociales. Usualmente nacidas de la incertidumbre y la falta de confianza en las autoridades, por muy locas que suenen. Estas teorías convencen a millones en el mundo de cuestionar conocimientos científicos probados y de rechazar cualquier evidencia científica que desmienta sus creencias. Pero ¿hay algo de verdad en alguna de ellas? En este video te contaremos en qué consisten y cómo surgieron 25 de las teorías conspirativas más extrañas de la A historia. la mierda, no 5, Antes de no 10, meternos a fondo, no te 25. olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Bueno, acá no dice el canal, ¿no? Acá. No, no dice. Bueno, ya veremos el canal para los que se quieran suscribir a este canal. Historia incomprendida. Número 1. La teoría de que la Edad Media no existió. ¿Y tú cómo También sabes? conocida como la hipótesis del tiempo fantasma, es una teoría que propone que unos 300 años de la Edad Media, entre el año Antes de comenzar, la, i- la forma en la que habla el guachín el narrador, me recuerda mucho a uno que yo veía que era quien me hacía videocómics. Porque no le nota como que ese tonito ahí medio particular que tiene. 614 y el 911 después de Cristo, fueron inventados por figuras de poder de la época. Esta teoría, introducida por el historiador alemán Heribert Illich en la década de 1990, sugiere que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón III y el Papa Silvestre II, entre otros, añadieron estos años ficticios al calendario para situar su reinado en el simbólico año 1000 después de Cristo, con el objetivo de dar mayor legitimidad a su autoridad y alinear su reinado con significativos eventos religiosos y culturales. El historiador afirma que los registros históricos de este periodo son escasos, inconsistentes o fabricados, y que la reforma del calendario gregoriano en 1582, que ajustó el calendario en 10 días, indica una discrepancia temporal que respalda su hipótesis. Según Illich, la corrección debería haber sido de solo 7 u 8 días, no 10. Sin embargo, la mayoría de los historiadores y arqueólogos rechazan esta teoría debido a la falta de evidencia. Hay Normal. hallazgos de artefactos físicos, registros de múltiples civilizaciones, y la progresión natural de las prácticas de cronometraje refutan la idea de que 297 años de historia fueron inexistentes. Es que imagínense, o sea, ya, como teoría o como lo que tú quieras, puede ser bonito, pues, ¿no? O sea, ya, tú puedes inventarte lo que tú quieras y todo. Pero de ahí a afirmar que, como dice, 296 años, creo que dijo, ¿no? De historia que es falsa, es como que irte muy por los pelos, ¿no? Ajá, o sea, yo entiendo lo que se puede basar, o sea, hay muchas cosas que sí pueden ser verdad fabricadas o medias verdades, pero lo de acá como que es como negar cierta parte de la historia. O sea, al final nosotros no hemos vivido en esa época de la historia como para saber si es que en realidad existió o no, o si realmente fue así como lo cuentan, ¿no? Porque al final tomemos en cuenta, o sea, la historia lo gana quien gana.
La historia lo gana. La historia lo cuenta quien gana. Y imagínense cuántas guerras han habido a lo largo de la historia, que en esas historias en esas guerras han habido dos bandos, uno perdedor y uno ganador. En la versión del ganador, del perdedor nosotros no la sabemos, no la conocemos. En cambio, la versión del ganador, pues, es la que todos conocemos al fin y al cabo, ¿no? Así que, pues, curiosito como poco. Además, las observaciones astronómicas y métodos de datación arqueológica, como la dendrocronología, desmienten la posibilidad de un periodo inventado. Número 2. La guerra nuclear Dendrocronología. antigua, descrita en el Ah, chingados. Existían los manipuladores de Dendro en ese entonces, imagínense. Entonces quiere decir que yo podré tener mi visión Pyro por fin. Ahora sí que sí se hizo realidad, se hizo canon. La guerra nuclear antigua, descrita en el Mahabharata, un libro hindú antiguo escrito en el siglo III antes de Cristo. Mahabharata, un libro hindú antiguo escrito en el siglo III a.C. Misha. Las Vedas son un grupo de textos antiguos del hinduismo, llenos de historias sobre sus dioses y su mitología, con alegorías que incluyen lecciones. ¿Vishnu? Sin No, embargo, Vishnu no algunos de es. Tiene estos otro nombre, no me textos, como acuerdo. el Mahabharata o el Ramayana, contienen descripciones de tecnologías avanzadas y conflictos que podrían interpretarse como las guerras nucleares, pese a ser fenómenos contemporáneos y muy alejados históricamente de la tradición hindú. En estos textos se mencionan las vimanas, vehículos voladores utilizados por los dioses que variaban en forma y tamaño y podían viajar a diferentes velocidades y distancias, incluso hasta la luna. Además, se describen armas con un poder destructivo masivo, comparables a explosiones nucleares. Por ejemplo, se menciona un proyectil que poseía el resplandor de un fuego sin humo, y que al impactar provocó una columna incandescente de humo y llamas tan brillante como 1000 soles. Las consecuencias de este ataque incluían la caída del cabello y uñas de los sobrevivientes, la decoloración de alimentos y la desintegración de la cerámica, efectos que algunos interpretan como síntomas de radiación. Estas descripciones han alimentado la teoría de que son relatos de guerras nucleares antiguas o encuentros con tecnologías avanzadas, posiblemente de origen extraterrestre. Número 3. ¿Qué es el libro? Pero es que en toda mitología, o sea, se dicen historias así, ¿no? O sea, desde prácticamente de carruajes que podían cruzar el cielo o de entidades, en este caso, pues los mismos dioses, ¿no? Que tenían como que habilidades o fuerza sobrehumana o qué sé yo, que eran capaces de diezmar, de causar terremotos, de abrir los mares, de causar inundaciones y tanta mamada más como quisieran decirlo, ¿no? O sea, eso ya es parte de la mitología como tal de gentes, de seres extraordinarios. Ya que sea cierto o no, pues ya la cosa cambia. Pero, pues eso vamos a lo mismo, o sea, eso se cuenta en todos lados, o sea, no es solamente como que único de la mitología hindú, como quien dice. Mi duda es cómo se construyó el mundo después del meteorito de los dinosaurios, porque siempre dicen que si uno pega con el mundo ya no existiría. Entonces, ¿cómo se construyó el mundo en el que vivimos? De hecho, o sea, depende mucho del diámetro y la velocidad a la cual viaja el meteorito. Para empezar, Flame. En este caso, el meteorito que cayó hace millones de años, bueno, hasta lo donde yo por lo menos lo entiendo, sí aniquiló gran parte de la vida terrestre en ese entonces, o sea, tomando en cuenta los dinosaurios. Sí lo aniquiló todo. Estrelló, o sea, prácticamente volvió la Tierra durante no sé si son millones, pero sí durante un buen periodo de vida de la Tierra pasó siendo casi inhabitable. Con el tiempo, pues obviamente es igual que ahora, que la Tierra como que tiene sus, sus sistemas de defensa, por así decirlo. Es como el cuerpo humano, que cuando está muy caliente manda lluvias para que se enfríe y cosas así, ¿no? Lo mismo, o sea, con el paso de los años, de las eras y todo, fue que el clima, toda la geología empezó a cambiar, a variar. Empezaron a crecer de vuelta las plantas, el mundo se empezó a sanar, como quien dice, y creó nueva vida.
De los pocos dinosaurios que sobrevivieron, algunos evolucionaron. En este caso, pues eso es lo que dice la ciencia, ¿no? O sea, si lo vamos a la religión, pues la cosa es completamente diferente. Pero si dice que nosotros venimos prácticamente de una especie de pez, que el pez fue evolucionando al punto que salió del agua y siguió evolucionando hasta allí ser un primate, y de ser un primate ya evolucionamos lo que somos nosotros hoy en día. Y cosas así, o sea, a eso es a lo que vamos. Que el mundo tuvo que pasar por muchas eras para llegar al punto en que vivimos actualmente. En este caso, a lo que tú dices de cómo el mundo evolucionó a tal punto para el cual llegar después del meteorito, digamos que la Tierra tuvo de cierta forma la suerte de que ese meteorito que se estrelló contra nosotros era, bueno, iba a una velocidad y tenía un diámetro que no fue lo suficientemente amplio, el cual pudo afectar la vida en general, o por lo menos condicionar la Tierra para dejarla hueca, ¿no? O sea, impactó, hizo un cataclismo gigantesco, pero nada de que la Tierra misma se pudo ver regresar. O sea, eso es a lo que voy. Si hubiera sido un meteorito 10 veces más grande del que pues nos impactó, ahí la cosa cambia. Ahí sí, pues la Tierra hubiera valido verga. Y muy posiblemente nos hubiéramos terminado volviendo un agujero negro. Ah, no, creo que el agujero negro más que nada nace de las estrellas muertas, si no me equivoco. Pero bueno, más o menos ahí vas entendiendo el pedo. O Mahabharata. Mahabharata es uno de los dos grandes textos épicos sánscritos de la antigua India, un texto clave del hinduismo. En él se narran los eventos y consecuencias de la guerra de Kurukshetra, un conflicto de sucesión entre dos grupos de primos, los Kauravas y los Pandavas. Además de su relato histórico y mitológico, incluye contenido filosófico y devocional, como el Bhagavad Gita, atribuido tradicionalmente a Vyasa. Es el poema épico más largo conocido, con más de 100.000 versos y alrededor de 1.8 millones de La palabras. mierda. Número 4. La teoría del Internet muerto. Por cierto, Flame, ¿no nos estás haciendo ver este video porque tienes que estudiar para tu examen de historia? Y dice, vas a matar dos pájaros de un tiro, reaccionamos uno mientras tú aprendes de historia que te puede venir en el examen. La teoría del Internet muerto sugiere que toda la web ha sido tomada por alguien o algún gobierno de forma coordinada y deliberada para controlar a la población y venderle cosas. Hacen esto por medio de bots de inteligencia artificial que manipulan los algoritmos, creando el contenido para los buscadores como Google o ChatGPT o Bueno, eso sí Instagram. puede ser posible, ¿eh? Eso Así sí los puede ser gobiernos pueden posible. manipular la percepción del público, y así limitan lo que el pueblo puede pensar por sí mismo. Limitan las nuevas ideas y limitan el riesgo de una revolución que ponga en peligro su posición de control. Bueno, a esto último ya lo tomamos con pinzas porque mucha gente ahorita se está prácticamente revolucionando, sobre todo acá en mi país. Y en muchos otros países, apuesto de Latinoamérica, ya más allá de Europa, Medio Oriente y Asia, pues ahí la cosa un poquito cambia, ¿no? Pero no puedes controlar todo el mundo, o sea, el mundo sí o sí es somos individuos, individuos que para bien o para mal tenemos nuestra forma de pensar y no siempre van a coincidir en una misma idea. Sí, miren, acá entre nosotros, nomás que de los pocos que estamos acá, cada uno tiene ideas diferentes, ideas propias sobre diversos temas. Imagínense eso, pero llevada a una escala mayor que vendría siendo pues el mundo entero. Quienes creen en esto afirman que el Internet comenzó a morir en el año 2016 y que desde entonces todo lo que vemos en Internet es creado por bots de inteligencia artificial. Ya nada es creado por humanos y el Internet está vacío, estéril y repetitivo desde ese año. Ahora se imaginan que yo soy un bot acá, soy una I, una inteligencia artificial creada por un gobierno somalí que ustedes no conocen, que simplemente trata de controlarlos a la poca gente que me ves para llevarlos a un culto. ¿Se imaginan? La parvada es una idea contemporánea. Jaila la parvada. ¿Se imaginan?
Como evidencia comentan lo siguiente: he visto las mismas discusiones en Twitter, ahora Mejor X, no digo las nada. mismas fotos y las mismas respuestas republicadas, una y otra vez a lo largo de los años. Cuando Elon Musk compró Twitter en el año 2022 decía que el 5% de las cuentas eran bots. Ahora ese número ha crecido exponencialmente. Para manipular el algoritmo de los buscadores como Google y aparecer en los primeros lugares de los resultados de Google, una posición con gran valor económico, muchas empresas crean contenido con ChatGPT. Es decir, mucho de lo que encuentras ya en los buscadores es creado por bots. Esta teoría del 2021 se miraba un poco fantasiosa en ese año, pero ya en el 2025 ya se reconoce que casi la mitad del tráfico de todo Internet es por bots. Estos son los datos oficiales. Con la proliferación de bots de ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial, como Cloud o Gemini de Google, donde ya en el 2025 cualquier persona puede crear su propio bot para simular a un humano o para interactuar con alguien, el tráfico de bots solo va a aumentar. Número 5. ¿Quién es el pueblo Dogon? ¿Y qué creencias astronómicas extrañas tenía? Los Dogon son un grupo étnico originario de la meseta central de Malí, en la región de África Occidental, y también tienen presencia en Burkina Faso. Se estima que son entre 400 y 800.000 personas, conocidas por su cultura y sus elaboradas tradiciones religiosas. Uno de los misterios más intrigantes sobre los Dogon es su ¿Por qué tienen los huevos en la barbilla? O sea, perdonen el chiste, ¿no? Pero yo primero que veo, o sea, yo sé que no quieren representar eso, pero literal parece que tuvieran las peras en la barbilla. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Bueno, ya, perdón, perdón. supuesto conocimiento sobre cuerpos astronómicos, que son invisibles a simple vista. Según el antropólogo francés Marcel Graul, este pueblo conocía la existencia de Sirius B, una estrella compañera de Sirius A, y describían su órbita con sorprendente precisión, afirmando que completaba un ciclo en 50 años. También se ha sugerido que tenían información sobre los anillos de Saturno y las lunas de Júpiter, sin tener la tecnología que explique sus hallazgos. Por eso han surgido teorías sobre una posible influencia extraterrestre en su cultura. Número 6. Pero es que esto no es solamente de esta cultura, o sea, hay muchas culturas que estaban como que muy desarrolladas en la astrología. Así, bueno, en diversas cosas, entre ellas la astrología, ¿no? Eso pasa en muchas culturas a través del mundo, como por ejemplo esto de que están, no me acuerdo dónde, lo de este reloj solar, que hasta ahorita se conserva, que es ¿no? El Cambridge, creo que no me acuerdo cómo se llamaba el reloj ese, las pirámides, por ejemplo, que es otra, y justamente está también la teoría, bueno, no la teoría, que si es si está constatada que justamente cada una de las tres pirámides de Giza apunta justamente a una estrella de una constelación. ¿De cuál? Creo que era de Sagitario, creo, pero no me acuerdo, no estoy seguro. Así que acá tómalo con pinzas. De igual forma, también como que hay cosas de la astrología que sabían nuestros antepasados que nosotros ni siquiera nos explicamos cómo las sabían con la tecnología tan primitiva que tenían ellos. Y que ni siquiera nosotros, que con la tecnología y con los conocimientos que tenemos actualmente, podemos llegar a esos datos. Ahora, ¿cómo lo hacían ellos? Ahí te dejan la duda, o sea, cositas. 6. ¿Qué es la estrella Sirio y cuál es su significado cultural a lo largo de la historia? Sirio es la estrella más brillante del cielo nocturno, muchas veces conocida como la estrella del perro, ya que forma parte destacada de la constelación del Can Mayor. Por ser la más brillante, ha tenido un significado cultural importante para diversas civilizaciones, casi siempre relacionado justamente con el rol de los perros en estas culturas. En la mitología griega y Orión. romana estaba asociada con Canis Mayor, el perro de Orión, y se creía que su brillo intenso durante los días más calurosos del verano, conocidos como los días del perro, provocaba enfermedades y comportamientos inusuales en estos animales. En la mitología persa y zoroastriana, Sirio era venerada como Tishirtria, la divinidad de la lluvia y la fertilidad, representada como un caballo blanco que lucha contra el demonio de la sequía. En la astronomía china se le llamaba la estrella del lobo celestial y tenía una fuerte conexión con la caza y el orden cósmico. En diversas culturas indígenas de América del Norte, Sirio también estaba vinculada con los caninos. El Blackfoot la llamaban cara de perro, mientras con los Pawini la identificaban como la estrella del lobo o estrella del coyote. En la tradición islámica, esta estrella se menciona en el Corán como un astro de gran importancia.
Número 7. ¿De dónde venía el conocimiento de la estrella Sirio de los Dogon? El conocimiento de los Dogon sobre la estrella Sirio ha sido objeto de debate entre los antropólogos. Algunos investigadores sugieren que su detallada comprensión del sistema estelar de Sirio, incluyendo la existencia de Sirio B, una estrella enana blanca e invisible a simple vista, y su órbita de 50 años alrededor de Sirio A, podría haberse originado a partir de interacciones con antropólogos franceses en la década de 1930, quienes podrían haberles transmitido esta información. Sin embargo, otros argumentan que este Ah, conocimiento ya chingado. formaba parte de ¿Cómo la así? cosmología O, Dogon, antes de estos o sea, si te contactos, pasaban la escoba por basándose los en pies, ¿no te ibas artefactos a de casar? 400 años de antigüedad que representan estos conocimientos. No, hombre, entonces yo me voy a morir Esta solo porque discrepancia ha llevado a yo mismo teorías que van desde la me he transmisión barrido los pies incluso varias veces tratando de barrer la tierra. O sea, por accidente, no de manera a propósito, ¿no? Pero pues eso. de conocimientos por exploradores europeos, hasta la influencia de seres extraterrestres en tiempos ancestrales. Por eso la conexión de esta cultura con la estrella sigue siendo uno de sus misterios más interesantes. Número ¿Y 8. aún lo sigue Lámparas diciendo? de Dendera. Las lámparas de Dendera son relieves ubicados en el templo de Hathor, en Dendera, en Egipto, que incluyen imágenes con figuras que sostienen objetos alargados, similares a bombillas, con una serpiente ondulante en su interior y conectados a lo que parece ser un cable. Mm. Esta interpretación de las imágenes ha llevado a teorías que sugieren que los antiguos egipcios poseían conocimientos avanzados de electricidad. Sin embargo, la explicación más aceptada entre los egiptólogos es que estos relieves representan aspectos mitológicos, específicamente el surgimiento del dios Harsomotus, en forma de serpiente desde una flor de loto. No hay ninguna evidencia de esta tecnología en el antiguo Egipto. Número 9. Esqueletos de gigantes humanos antiguos Este sí lo había escondidos. visto. Durante el siglo XIX y principios del XX, en Estados Unidos se difundieron diversos reportes sobre hallazgos de esqueletos humanos gigantes, especialmente en los montículos funerarios de la población nativa americana. Las historias describían restos de entre 2,1 y 6,1 metros de A la altura, verga, güey. pero resultaron ser fraudes, malinterpretaciones o identificaciones erróneas de megafauna extinta. En 1934, el curador de antropología del Instituto Smithsoniano desmintió estas afirmaciones, atribuyéndolas al deseo de creer y a la falta de conocimientos anatómicos de los antropólogos aficionados. Pero de esta negación surgieron teorías que acusan al Instituto Smithsoniano de destruir pruebas sobre estos gigantes y así ocultar su historia. Número 10. Hubo una Es más, o sea, habían dicho también que habían encontrado un esqueleto de un gigante, de un humano gigante. Pero fue falso al fin y al cabo, o sea, era simplemente el cráneo de un elefante, movido entre otros huesos, creo. Si no mal me equivoco. Pero una teoría, o sea, que habían sacado y eso, y al final lo desmintieron, pues que era de un elefante. Pero ya si sea cierto, ¿no? Pues fue para la chingada, ¿no? Yo no soy antropólogo como para ver qué pedo. Y esto también lo había visto, incluso había el mito de que había una pirámide, una pirámide oculta en la Antártida. O que hay una cueva en la Antártida que te lleva al centro de la Tierra. Un montón de cosas ahí sobre la Antártida, la verdad. civilización antigua en la Antártida. La creencia de una antigua civilización en la Antártida, antes de estar cubierta de hielo, tiene más de 5 siglos. Una de las principales evidencias usadas por los teóricos de conspiración es el mapa de Piri Reis, de 1513, elaborado por un almirante otomano, que muestra una costa detallada de América del Sur y sugiere la presencia de una masa terrestre en la ubicación de la Antártida, representada sin hielo. Sin embargo, investigaciones científicas indican que la Antártida ha estado cubierta de hielo durante aproximadamente 15 millones de años, mucho antes de la aparición de los humanos. Por lo tanto, la comunidad científica descarta la idea de una civilización antigua en la Antártida, atribuyendo tales teorías a interpretaciones erróneas y especulaciones sin fundamento. Número 11. La creencia Bueno, de hecho, puede ser que, o sea, tomando en cuenta lo adaptable que son los seres humanos, puede que se haya habido una civilización que haya nacido en la Antártida. Que haya sobrevivido, que luego más adelante se haya mudado, pues sí es otra cosa, ¿no? Pero puede que sea una civilización que haya nacido, se haya asentado por un tiempo en la Antártida. Eso no me cabe duda porque sabemos que el humano así de terco y derrochador también es adaptable a la supervivencia dependiendo de su entorno.
de la Tierra hueca en la antigüedad. En la Aunque antigüedad ahora se hasta hoy en considera día se sigue obsoleto, creyendo por un eso. tiempo se creyó que el planeta Tierra es totalmente hueco en su interior, es decir, no hay nada bajo la superficie del suelo que pisamos. Diversas civilizaciones antiguas tenían creencias sobre un mundo subterráneo hueco y habitado por distintas criaturas, usualmente asociado a reinos vinculados con la muerte o el más allá. De hecho, si han visto la película Este viaje al centro de la Tierra, o han leído el libro de este viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, explica justamente eso, pero o sea, lo habla de otro sentido. O sea, no dice que justamente el medio de la Tierra es hueco, sino que hay una parte entre la capa superficial y en la capa, o sea, de la superficie con la capa del centro, hay como una especie de llano, una subcapa que es hueca. Es como decir, el núcleo está al centro, la superficie está arriba y en medio de eso hay como que un espacio hueco que suficientemente tiene su propia fauna y su propia flora y su propia fauna. O sea, esa es más o menos la teoría que llevaban, pero de acá que digan de eso que pues, bueno, de ahí ya saben, han existido muchas cosas, así que. Es que en Godzilla literal le usan la teoría de que la Tierra es hueca. No usan la teoría, o sea, la teoría esta de que les digo, ¿no? Que entre el medio del núcleo y la superficie hay un espacio vacío que tiene con su propia fauna y flora. Es más o menos lo que te muestran en Godzilla, pero sin llevarlo a lo que es el centro de la Tierra. Es casi lo mismo, pero sin exagerarlo tanto. En la mitología griega se hablaba de cavernas que servían como entradas al inframundo, mientras que en las leyendas mesopotámicas existía un jardín subterráneo. En las tradiciones tibetanas se hablaba de la ciudad de Shambhala dentro de la tierra. Shambhala. También en la mitología hindú, el inframundo era un lugar subterráneo. Los pueblos nativos de América, por su parte, creían que sus ancestros emergieron de un mundo subterráneo que, en este caso, sería fuente y no el fin de la vida humana. ¿Sigues ahí? Oh, sí, es así. Muchas gracias por quedarte. Espero que estés disfrutando del video y no olvides suscribirte y regalarme un like para apoyar este contenido, pues eso me ayudaría muchísimo. Y ya sin más, continuemos con el video. Número 12. La creencia de la tierra hueca del siglo XVI al XIX. Entre los siglos XVI y XIX, la creencia en la tierra hueca se desarrolló. No sería más pequeño como tal. Tendría el mismo, o sea, el mismo espacio, solamente que en lugar de consumir lo que sería, yo que sé, como un balón una pelota de tenis, que es la superficie es dura, pero todo el interior es hueco. En lugar de eso sería más que tiene un interior que es sólido, que en este caso el núcleo de la Tierra, la superficie es sólida y entre ese núcleo y la superficie hay como una capa extra, que esa es la capa vacía, como quien dice. Esa que tiene ahí que es como que un mundo dentro del mundo. En varias teorías que intentaban explicar fenómenos naturales y misterios geográficos. En 1665, el académico jesuita Athanasius Kircher propuso la existencia de un sistema subterráneo con canales de agua que conectaban los polos del planeta. En 1692, el astrónomo Edmund Halley sugirió que la Tierra podría estar compuesta por una capa hueca con varios núcleos concéntricos, cada uno con su propio campo magnético, para explicar anomalías en las brújulas. En el siglo XIX, la teoría alcanzó notoriedad con el estadounidense John Cleve Symons, quien propuso que la Tierra era una esfera hueca con aberturas en los polos, habitada por civilizaciones subterráneas. Esto es a lo que les digo, o sea, estas entradas son las que te dejaban entrar no a lo que era el centro de la Tierra como tal, sino a esta subcapa que tenía, esta subcapa hueca. Aunque no hay evidencia, su idea inspiró expediciones y literatura. Entre los seguidores más influyentes de esta creencia se encontraba el escritor Julio Verne, Ahí está. cuya novela Viaje al centro de la Tierra, publicada en 1864, popularizó la noción de un vasto mundo subterráneo lleno de vida. De hecho, hay una cosa, bueno, supuestamente está demostrado a día de hoy que hay un estudio que habían hecho que, que nosotros no, la Tierra como tal tiene una fuente de agua que tendría mucho más agua que todos los mares juntos de la Tierra.
Pero el detalle está que cómo es, o sea, tú te preguntas luego, ¿cómo es que se va a conservar tanto líquido, pues, bajo el suelo, ¿no? Bajo el subsuelo. Entonces es una especie de canal. No, ni verga. Es, es líquido completamente presurizado al punto de llevarlo y haberlo, este, vuelto ya prácticamente una piedra, un mineral. Que son minerales que prácticamente que tienen la misma composición química del agua. O sea, prácticamente es agua fosilizada o cristalizada, si lo quieres llamar así, pero no es hielo. Número 13. Mu, el continente perdido. Popularizada durante el siglo XIX, la teoría del continente perdido de Mu fue impulsada por ¿No el es lo mismo que anticuario la Atlántida? británico-estadounidense Augustus Le Plongeon, quien identificó este continente perdido con la Atlántida. Más tarde, el escritor e ingeniero James Shorward expandió esta idea asociando a Mu con la mítica Lemuria y ubicando el territorio en el Océano Pacífico antes de su supuesta destrucción. Según Churchward, esta civilización avanzada desapareció tras varias catástrofes naturales. Aunque esta teoría fue difundida en círculos de pseudociencia y ficción, los geólogos la rechazan, pues el hundimiento repentino de todo un continente es físicamente imposible, ya que no hay evidencia geológica que respalde esta posibilidad. ¿Tú cómo lo sabes? Número A ver, ¿cómo sabes? Bueno, ¿cómo saben eso exactamente? Si hasta ahorita el fondo del mar sigue siendo uno de los terrenos más inexplorados dentro de la propia Tierra. Y no digo que no se pueda explorar, se puede explorar, pero o sea, no es como que exploras un pequeño lado y o te vas a explorar todo de un solo, eso te llevaría décadas, hasta siglos, diría yo. 14. Los pájaros son falsos, en realidad son drones. Esta La mamá, teoría de que la he los escuchado. pájaros no existen fue iniciada como una broma por Peter McIndoe en 2017. McIndoe estaba buscando una manera absurda de interrumpir las tensiones sociales tras las elecciones estadounidenses, en las cuales fue electo Donald Trump. Creó un cartel que afirmaba que los pájaros eran realmente drones de vigilancia, que sustituyeron a las aves reales, las cuales habían sido destruidas por un estado profundo. La teoría rápidamente ganó popularidad, especialmente entre la generación Z, como una forma de sátira. Con el tiempo este Es que de por sí el mar es como una galaxia dentro de nuestro propio mundo. Solamente que, bueno, o sea, no es tan vasto como la galaxia, como el universo, pero pues sigue siendo como que un mar literal, es un mar de misterios. Nosotros no sabemos qué hay en el fondo del mar. Y a lo mucho, lo poco que sabemos, lo poco que hemos aprendido de esto, es bastante primitivo, por así decirlo, bastante carente de todo lo que puede haber ahí. ¿En qué sentido ¿Qué es lo que me da más curiosidad de Ike? movimiento, conocido como Birds Aren't Real, ha evolucionado y se ha expandido hasta convertirse en una especie de arte colectivo y performance. Número 15. Proyecto Montauk. El proyecto Mm, es complicado de decir, o sea, yo digo que si quieres averiguar algo, o sea, en cuestión de tiempo para averiguar qué tiene más, qué me da más curiosidad y que puedas aprender más rápido, es el mar, dentro de acá de nuestro propio mundo al menos. Porque la galaxia no te lleva siglos, esa madre te va a llevar milenios. Es más, tú solamente para salir, creo, de acá de nuestro sistema solar, te llevaría el tiempo suficiente para ver a 2 o 4 eras o naciones que acabarse. Así que imagínate, o sea, una persona no es tan longeva siquiera para explorar ni un 0,1% de la galaxia. En cambio, el mar es mucho más factible porque pues lo tienes aquí nomás y puedes desarrollar como que tecnología que puedas hacerlo. Si bien quizás tú no lo puedas llegar a hacer, pero vas a facilitar a los que vengan después a hacerlo. Ya depende pues de cada quien, ¿no? O sea, es más factible explorar el océano a explorar el universo. Montauk o Montauk es una teoría que sugiere que el gobierno de Estados Unidos hizo experimentos secretos y humanos en la estación de la Fuerza Aérea de Montauk, en Nueva York. Estos experimentos se habrían centrado en técnicas de guerra psicológica, viajes en el tiempo, teletransportación, control mental y contacto con vida extraterrestre. La teoría fue popularizada por Preston Nichols, quien afirmó tener recuerdos reprimidos de su participación en estos experimentos.
La teoría también incluye afirmaciones sobre manipulación mental y la creación de un monstruo de Montauk, que involucra viajes interdimensionales y encubrimientos La madre, güey. gubernamentales. Gran parte de la narrativa sobre esta teoría ha sido desacreditada. Sin embargo, ciertos elementos de la historia han inspirado la cultura popular, como la premisa de la popular serie de Netflix Stranger Things. Como siempre. Número 16. Teoría de los químicos arrojados por aviones. Ah, chinga. Esta teoría sostiene que las estelas blancas dejadas por los aviones no son simplemente vapor de agua, sino productos químicos que el gobierno o entidades poderosas están dispersando intencionalmente en la atmósfera. Bueno, esto puede ser, ¿eh? Según los defensores de Esto esta sí puede teoría, ser. estos químicos serían usados para controlar la mente de la población, envenenar a la humanidad o modificar el clima. Lo de Pese a envenenar y los modificar desmentidos puede ser, científicos que pero explican lo que de estas otro estelas son ahí... simples rastros de condensación, la idea ha ganado fuerza en las redes sociales. Esta teoría se originó a mediados de la década de 1990, tras un documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre modificación del clima con fines militares. Número 17. ¿Por qué 12 millones de estadounidenses piensan que somos gobernados por reptilianos? Alrededor de 12 millones de estadounidenses creen que seres reptilianos La madre, disfrazados de 12 humanos millones. gobiernan su país. Una teoría importada principalmente por el teórico David Icke, quien afirma que figuras públicas como la reina ¿Por de qué tantas- Inglaterra por qué tantas son fotos de este güey? alienígenas capaces de cambiar de forma. Los psicólogos sugieren que el atractivo de las conspiraciones como la de los reptilianos se debe a la sensación de impotencia e incertidumbre que sienten las poblaciones. Creer en estas teorías les permite a los individuos recuperar un sentido de control, especialmente en contextos de escepticismo hacia el poder y las instituciones. Número 18. El efecto Mandela. El efecto Mandela es un fenómeno psicológico que Manuela. ocurre cuando un gran número de personas recuerda de manera incorrecta ciertos detalles o eventos, como si todos compartieran una memoria errónea colectiva. El término fue acuñado por Fiona Broom en 2009, tras descubrir que muchas personas, incluida ella misma, recordaban que el expresidente sudafricano Nelson Mandela había muerto en prisión en los años 80, lo cual era falso. Este efecto se manifiesta en efecto diversas Manuela. situaciones, como detalles visuales mal recordados de personajes populares. Por ejemplo, ¿tiene el hombre de Monopoly un monóculo? ¿Tiene el Pokémon Pikachu la punta de la cola negra? Sí. Número 19. La teoría de que HAARP controla el clima. ¿Quién? El proyecto HAARP es una iniciativa de investigación científica creada en 1993 para estudiar la ionosfera y desarrollar mejoras en radiocomunicaciones y sistemas de vigilancia estratégica. Sin embargo, una teoría afirma que esta instalación de investigación ubicada en Alaska y dirigida por la Fuerza Aérea estadounidense tiene el propósito de controlar el clima y manipular desastres naturales. HAARP ha sido acusado de causar terremotos, tormentas y hasta de controlar la mente de las personas. Número 20. La teoría del cubo del tiempo. La teoría del cubo del tiempo, ¿No promovida sienten que esta del cubo del tiempo se parece mucho a la teoría, Se parece mucho a lo que pasaría en la película de los Avengers con el Triceratops, con ese pinche cubito. por el inventor Otis Eugene Ray, ahora fallecido, sostiene que la ciencia moderna está equivocada y oculta la verdad sobre cómo funciona el tiempo. Según su teoría, un solo día en la Tierra no es de 24 horas, sino que está compuesto por 4 días simultáneos: amanecer, mediodía, atardecer y medianoche, que ocurren de forma concurrente. Ray afirmaba que estos eventos son una manifestación de un principio cósmico mayor e incluso ofrecía una recompensa a quien pudiera refutarlo. Número 21. La teoría de los secretos en los billetes. La teoría sobre los billetes de dólar sostiene que ciertos símbolos, como el ojo de la providencia y la pirámide que se encuentran en el reverso del billete de $1, ocultan secretos sobre el control de élites ocultas, como los Illuminati o la masonería, sobre el mundo. Este símbolo, que originalmente representaba la vigilancia de Dios sobre la humanidad, es interpretado como un signo de vigilancia autoritaria y esotérica, que implica que grupos poderosos están controlando los destinos globales desde las sombras, y se relaciona con la idea del estado profundo que manipula y oculta la historia a la población. O sea, no digo que esto pueda ser mentira, ¿no? Porque esta teoría puede ser tanto verdad como falsa. Es fácilmente algo que podría pasar como fácilmente algo que no podría pasar. Puede ser tanto verdad como falso, o puede ser una media verdad o una media mentira, ¿no? O sea, acabo de decir una pendejada, pero o sea, esto puede ser tanto posible como completamente errado. Pero
de acá exagerarlo al punto de lo que lo han exagerado, como que es complicada esta vaina, la verdad. O sea, hablar de este tipo de cosas es complicado porque es posible, sí, pero es muy complicado de darse. Las situaciones tienen que ser muy específicas. Puede pasar, puede pasar. Puede haber gente detrás de ciertas cosas, de ciertos conflictos, de ciertas organizaciones o demás. También puede serlo. Pero tomándolo a este punto, hay muchas cosas o sea, hay muchos factores que evitarían que esto se hiciera per se. Y el mayor ejemplo de eso que tenemos es Latinoamérica. Literalmente, o sea, Latinoamérica como tal, si bien recibimos ayuda de Estados Unidos, cada gobierno es independiente. Cada gobierno tiene sus propias pendejadas. Si todo fuera tan de colores como lo pintan los gringos, vivir en Latinoamérica, aparte que seríamos como que colonias de Estados Unidos, seríamos como que ver, o sea, toda América Latina, Centroamérica, bueno, prácticamente toda América Latina estaría ya prácticamente, sería parte de Estados Unidos, para empezar, ¿no? Y todos teníamos la misma creencia que tienen los americanos. Y como ven, o sea, fue hasta que cambias de un continente a otro para que veas la diferencia de pensamiento, la diferencia de gestión, la diferencia de economía que tiene cada uno. O sea, y hay otros que no se dejan ni manipular, por último. O sea, tú, por ejemplo, vas a China, ves que China tiene su propio pensar, es muy diferente. Y hay otros que pues dicen, vamos a tomar este concepto porque pues, este concepto funciona para una nación, no para una persona, sino para una nación. Y ahí entra el tema del capitalismo, el comunismo y toda la verga. Y ya más o menos van entendiendo el qué pedo ya, ¿no? O sea, son muchos factores, lo cual pueden que las teorías, algunas se puedan llevar a cabo, que puedan ser ciertas hasta cierto punto, pero hay muchas otras cosas que las contradicen. Y ya meterme en esos pedos ya como que es mucha mamada, la verdad. Y ya quiero evitar la fatiga. Número 22. Teorías de la conspiración de los alunizajes del programa Apolo. Eso sí me acuerdo, Las sí lo he teorías visto. conspirativas sobre el alunizaje del Apolo, ocurrido en 1969, sostienen que las misiones del programa Apolo fueron un engaño orquestado por la NASA, posiblemente con la ayuda de otras organizaciones. Quienes creen esto afirman que las grabaciones fueron filmadas en sets, no en el espacio, debido a supuestas anomalías en las imágenes, como sombras y banderas ondeando en un ambiente sin atmósfera. Además, algunos argumentan que la tecnología de la época no era suficiente para un viaje lunar exitoso, y el anuncio tenía el simple objetivo de vencer mediáticamente la carrera tecnológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Número 23. ¿Cómo sabemos que sí llegamos a la Luna? Bueno, siendo sinceros, la carrera prácticamente la terminó ganando la Unión Soviética. O sea, ellos fueron los primeros en enviar algo al espacio. Estados Unidos fueron los primeros en mandar un humano al espacio. Bueno, obviamente, si es que esta teoría es falsa, ya no sé. Yo no sé, yo no estuve ahí, ni pedo, ni para saberlo. Pero si ya hoy en día prácticamente podemos surcar ya lo que es el espacio, el espacio fuera de la Tierra. Como ven lo que hubo el drama con Katy Perry y las otras pendejas que se fueron con ella a hacer este viaje, que estuvieron un par de horas nada más creo y luego se regresaron. Ahí nomás para que se den una idea. Ya prácticamente hay gente que puede estar en la órbita de la Tierra. Hay numerosa evidencia de que la humanidad llegó a la Luna, incluyendo fotos, videos, datos científicos, y 382 kilogramos de rocas lunares traídas por las misiones Apolo, que han sido verificadas por laboratorios Ahí internacionales. está. La sonda Lunar Reconnaissance Orbiter ha capturado imágenes de los sitios de alunizaje, mostrando las huellas de los astronautas y los módulos de descenso abandonados. Además, un retroreflector instalado por el Apolo 11 sigue funcionando, permitiendo medir con precisión la distancia a la Luna, lo que confirma que las misiones fueron reales. Número 24. Teoría del CERN.
¿Cuál es ese? Surgida a partir de un video publicado en 2008, la teoría relacionada con la Organización Europea para la Energía Nuclear, CERN, Ah, afirma que este organismo participa en actividades satánicas y what rituales the oscuros. fuck? El video mostraba un grupo de personas simulando un ritual alrededor del acelerador de partículas de esta organización, convenciendo a los creyentes en teorías de que el CERN mantiene prácticas ocultas. What the fuck? El CERN ha negado estas afirmaciones, asegurando que el video fue interpretado erróneamente y fuera de contexto como parte de una campaña de desinformación. Número Qué verga, 25. güey. La teoría de que ya existe la energía gratis, pero no sería negocio. La teoría de la Eso también puede supresión ser de la real. energía libre sostiene que ya existen tecnologías para tener energía gratis, como las máquinas de movimiento perpetuo Ojo, o la digo, fusión puede, fría, no que lo sea. que podrían generar energía limpia y sin costo, pero que son suprimidas por gobiernos y grandes corporaciones para mantener el control sobre los recursos energéticos y los beneficios económicos de esta industria. Según los creyentes, estas organizaciones estarían comprando patentes y desprestigiando a los inventores de estas tecnologías. Aunque esta teoría resulta atractiva, no existen pruebas científicas que la respalden. Muchas de las tecnologías propuestas violan las leyes de la física, como la segunda ley de la termodinámica, que establece que no se puede generar más energía de la que se consume en un sistema cerrado. Además, las supuestas muertes misteriosas de inventores no han sido confirmadas y no se ha demostrado la viabilidad de las tecnologías que defienden estas ideas. Las teorías conspirativas surgen cuando las personas buscan explicaciones para eventos complejos o aterradores que no comprenden fácilmente. En muchas ocasiones, las conspiraciones proporcionan respuestas sencillas a preguntas difíciles, lo que puede generar una sensación de control o entendimiento del mundo que nos rodea. Pero en algunos casos, con el paso de los años, el tiempo le da la razón a la teoría conspiratoria. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Que literal Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre ¿Verdad? las 25 teorías conspiratorias más extrañas de la historia. Que en serio nos Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. A ver, ¿cómo No se se ve te el olvide canal? seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a Historia estar aquí incomprendida. abajo en la descripción. Ya saben, chicos, Recuerda, si el les pueblo gustó el que video, no conoce pueden su ir a historia Historias Incomprendidas está condenado a repetirla. para suscribirse si ustedes quieren, ¿no? Tampoco. Si lo suscribes a mí nomás. Sí, no. Pero eso. Pero no, pues, o sea, este video cuanto menos te deja pensando. Nos pusimos completamente conspiranoicos con este video. ¿A poco no? ¿A poco no lo creen, chicos? O sea, es más, creo que literal me puse a hablar más en este video que en todos los anteriores. Y solamente de hablando de las teorías, como que refutando las otras que yo conozco y cosas así. No sé, ahí nomás lo dejo. Salvo por el hecho, Flame, de este video, que siempre son raros o perturbadores, lo único que reaccionamos. Muy buen video, la verdad. Me gustó. Hasta muy bueno. Eso sí no te lo voy a quitar. Supuestamente hoy día íbamos a arriesgarnos a probar a reaccionar hablando huevadas, pero ya nos va a ganar la hora, creo. Así que mejor por hoy al menos lo dejamos el hablando huevadas para otro día. Las, ¿quieres que reaccionemos a otro video tuyo? Siempre son los cuestionables. ¿Qué tienes hoy? ¿Por qué lloras? Ya no tengo. Flame, ¿tienes algún otro video? Porque yo, la verdad, yo ya no tengo ninguno y ahorita. Como les dije, o sea, yo había pensado hablar reaccionando a huevadas, pero al final nos metimos tanto en esto que... ¿Cuántos videos hemos reaccionado? Solamente a 3. Y nos hemos llevado 3 horas. The Jericho.